mamarracho. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué cuentan? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Todo bien? Muy bien. Llegó diciembre, llegamos a diciembre. Viernes. ¿Qué año pasado, Por fin. Tremendo. Por favor, laburar es otra cosa. Déjense de joder, hay gente que labura en serio. Vamos. Eso vamos. es cierto. En diciembre van a Bueno, ser Eso es un cierto. aplauso para los laburantes, de verdad. Eso es lo que labura. Nosotros trabajamos de lo que nos gusta, nos contrataron, nos pagan a término. Claro, hay gente que está pasando tan mal, por favor. Así que uno tiene que ser agradecido en esta Argentina que nos toca vivir. Hola, Clarita, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Dale a estás? River, ¿sos de River? No, en absoluto. Ah. Soy de Vélez. Ah, de Vélez, Vélez. ¿Por qué en Vélez. absoluto? ¿Qué problema tenés No, conmigo? no, tenés razón. Soy de Vélez, nada más. Mejor. Bueno, Julio, vengan, Julio, ¿cómo le va? Mirá. Qué capo que sos, Julio. Vamos, Clary. ¿Todo bien? Todo Dos bien. potencia. Bueno. Bueno, tensión en la Patagonia. Vamos a ver el primer informe que tiene que ver con un polémico audio de Jonas Wallace o Jones Walla. Vamos a ver qué quieren, qué pretenden detrás de este pedido archi mega violento, ¿no? Por parte de la RAM, que poco tiene que ver con reclamo indígena mapuche. Los dirigentes políticos más importantes del mundo, reunidos en el lugar de mayor tensión del país. Un operativo de máxima seguridad en el sur. Una amenaza que enciende las alarmas. Hay que echar a la mierda a estos fachos asquerosos. En una entrevista realizada el 19 de octubre, 2 días después de que apareciera el cuerpo que terminó siendo de Santiago Maldonado, habló Jones Walla. Temen una rebelión mapuche en el medio del foro. La gente tiene que tomar conciencia de lo que está sucediendo en el sur y también en el país. No puede ser este mensaje tan mafioso. Y nosotros desde aquí vamos a seguir llamando a la rebelión. Y esto solamente se puede revertir con violencia política de los de abajo contra la violencia política de los de arriba, con la resistencia popular, con la resistencia de los oprimidos y con un estallido social, porque hay que echar a la mierda a estos fachos asquerosos, a esas mugres, a estos asesinos, a estos mafiosos de miércoles que están ahí en el poder, a Macri, a Bullrich. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. A ver, el audio del 19 de octubre demuestra lo que quiere el Grupo RAM. Esto, echar a estos fachos asquerosos del poder. Ahora, está pasando algo insólito en estos momentos, en la Patagonia. 6 días después de la muerte de Rafael Nahuel, pasó el sábado, estamos en viernes, los mapuches radicalizados, no la comunidad mapuche pacífica, que es la mayoría, recién ahora autorizaron al juez a entrar al predio ocupado. Es insólito. Se pide, en realidad se autoriza a hacer una inspección ocular, no pueden entrar con armas, o sea, entran a ver que van a encontrar, imagínate, de todo, ¿no? Pasó el sábado, ¿qué pueden llegar a encontrar? Vainas hervidas, proyectiles, no van a encontrar absolutamente nada. Con lo cual es un papelón, un nuevo papelón del juez Villanueva. Esto lo definió la mesa de diálogo. Esta mesa de diálogo que se creó el otro día, donde está la iglesia, donde está la Confederación Que se Mapuche, suspendió el primer día. que se suspendió el primer día, que terminó mal, donde está el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Y bueno, ahora, recién ahora, calculo que irán mañana, a esta hora no van a encontrar nada, va a estar todo oscuro, irán a ver qué quedó de lo del sábado de la muerte de Rafael Nahuel. ¿Saben por qué pasa todo esto? Porque hay una chica de 16 años a la que consideran machí, guía espiritual con poderes superiores, que se llama Betiana Loan, 16 años, que tiene poderes de sanación física y espiritual, y ella dice que ahí, en parques nacionales donde está la toma, permanece una fuerza ancestral. Ajá. Entonces, como pasa esto, recién ahora el juez tiene autorizado A a ver, entrar. Julio, buenas noches. Buenas noches. Acá hay una frase antigua que era agudizar la contradicción. Frase que escuchamos mucho. Está el conflicto, pero lo grave es que hay un sector de la sociedad que toma eso como posibilidad de estallido. Y esa es la demencia. Digo, yo en los 70 había una democracia, Perón se abraza con Balbín, y la idea de la violencia estaba vigente. La violencia lleva al fracaso siempre, y pareciera que no terminamos de asumir que ese camino es un camino sin sentido, que lastima, pero no permite ningún logro.
Ahora, según este sector radicalizado, esto es la extrema derecha, lo que estamos viviendo. Y ellos, las propuestas, ¿qué serían? ¿En qué país pasa esto? ¿Qué, en Cuba? ¿Dónde? En ninguno. Cuba. En ningún Claro, por país eso del mismo. mundo. Cuba, Trato de En buscar. Cuba, Por eso en la Cuba patada las que le damas de mete. blanco, no. Sí. Digo, me parece que el tema central ¿De qué estamos es hablando? No entiendo. ponernos de acuerdo que la democracia somos todos. No es solo Macri. Es Macri más los que tienen diferencia. Esa democracia no tiene que permitir este tipo de planteo en el cual... Lo que pasa es que se filtra con un reclamo genuino, que tiene que ver con los derechos postergados eternamente de los pueblos indígenas. Ahí se filtra, levantando una bandera que para mí les queda muy, muy grande. Está bien, pero y se puede ser desvirtuó muy absolutamente válido. todo con el uso de una violencia espantosa. Sí, a ver. Pero eso no es... Sí. A ver, son dos cosas Claro. distintas. Una cosa es, Es lo que quiero marcar, el sí. reclamo, que lo marcás Sí. bien, el reclamo ancestral, mapuche, milenario, como quiera. Y otra cosa es el grupo RAM, que no tiene nada que ver con eso, que son 200, 500, 700 tipos violentos, radicalizados, terroristas. Este chico, pobre pibe al que mataron Rafael Nahuel, ni siquiera es del grupo RAM. Es un chico que tenía 22 años, lo usaron, de familia pobre, que estaba aprendiendo para ser tornero, soldador, que trabajaba con Grabois en la CETEP, que lo llevaron de Perejil, ahí a la montaña, al cerro, y le dijeron, quédate ahí. Y fue y ligó el balazo de prefectura, que por supuesto hay que condenar y hay que investigar. Una cosa no quita la otra. Pero a mí, sinceramente, me tiene un poco cansado la utilización de una causa noble con cuestiones absolutamente políticas. Sí, yo coincido. Yo creo que tenemos que separar la muerte de Nahuel y saber qué es lo que sucedió. La comunidad mapuche, que creo que la mayoría de ella es absolutamente pacífica, a la cual hay que contener políticamente y tener una decisión política pero muy contundente con respecto al grupo RAM. Jonas Walla dijo, no reconozco al Estado argentino, no reconozco la ley argentina, la violencia es legítima, mi modelo es la revolución cubana y quiero que se vayan todas las empresas. Lo ha dicho él y creo que el Estado argentino debe responder. Sí. A ver, por favor, ¿cómo le va, Julia? Buenas noches. ¿Cómo le va? Gracias ¿Cómo por está estar con usted? nosotros, ¿eh? Bueno, Ujú. pues es que yo escucho con... Me llama mucho la atención cuando hablan del tema de la violencia, el tema del terrorismo, el tema de RAM y el tema de todas estas cosas, porque yo no sé, cuando muestran públicamente las cosas que le encuentran, cuando hacen allanamiento, ¿no? Las cosas que le han encontrado, no sé, algún cuchillo, alguna onda, algunas cosas, y están hablando de gente fuertemente armada, de terroristas, de violencia, dice Bárbaro, ¿no? ¿Cuál es la violencia de la que están La hablando? violencia es ¿Cuál no es la dejar entrar a la ley. violencia Termina la en la que está metida esta gente, ¿no? Eso es lo que también está bueno que se explique, ¿no? Porque si estamos hablando de violencia, a ver, un chico que fue asesinado teóricamente le entró por la nalga y le salió por ahí arriba, estaría acostado. ¿Cómo estaba ese chico de 21 años que dicen que era un chico que fue utilizado por estos terroristas, por la RAM y estas cosas, ¿no? Yo creo que hay que dividir también lo que está sucediendo, hay que dividir quiénes. De pronto aparece la RAM, ¿por qué aparece mágicamente? ¿Hace cuánto tiempo que Desde están en 1990. conflicto y apareció la RAM de pronto para generar un conflicto de estas No, no es de características, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Por qué estamos en esta situación? ¿Por qué no se considera, ya que el presidente cuando asume se junta con los pueblos originarios, lo hace público, llama a todos los pueblos originarios a juntarse, ¿por qué no resuelve la situación si era que estaba tan dispuestos a favorecer a los pueblos A ver, originarios? sí, Álvaro. ¿no? Dos o tres temas conceptuales. Me parece que vivimos en la República Argentina. La República Argentina tiene normas, tiene leyes y somos todos argentinos. Más allá de que hay algunos que se sienten como con algún derecho particular sobre un pedazo de tierra, reivindicando ser pueblos originarios. A partir de ahí, me parece que todos debemos respetar la ley. Resulta ser que hoy estamos discutiendo cosas que parecen traídas de un libro de cuentos. O sea, la justicia argentina no puede entrar a un terreno que está usurpado. Ahora sí. Usurpado. Que es Porque parques si nacionales. tiene razón
y les pertenecen, tienen todos los instrumentos que le da la ley para reclamarlo dentro del marco que le da la ley. Hay mucha gente, entre ellos el hermano de Ginóbili, no es de la política, no compró un terreno, no se lo regalaron, se ganaron la plata jugando al básquet, enterraron la plata en la Argentina, qué sé yo, se metieron 5 tipos ahí y dijeron, hace 10 años no lo pueden sacar. Entonces, ¿de qué pueblo originario estamos hablando? Los pueblos originarios son pacíficos, estos tipos son violentos. Y los violentos hay que excluirlos, no son parte de nuestra sociedad. Nuestra sociedad ya vivió la violencia y hoy yo creo que la inmensa mayoría de los argentinos la desprecian. Entonces, le damos categoría de mártires cuando son un grupo de tipos que se quieren apropiar de cosas que no son de ellos. Chile hace mucho y si tiempo fueran que de ellos, Álvaro, tienen todos sí. los mecanismos necesarios Sí. en la justicia para reclamarlo. Pero Chile hace mucho tiempo que viene con este problema. Sí. Van a trabajar conjuntamente con el gobierno de Chile Sí. para ver cómo contienen. La idea es que, o Mirá. por lo menos lo que todos pretendemos es que no muera más nadie, ¿no? Ayer tuvimos una reunión en la Cancillería, G20 y demás, y nos recibió el canciller Foría, los que somos miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores de Cambiemos. Y yo le planteé, y ¿Por vamos qué a... recibes solo a lo de Cambiemos, por eh, ejemplo? Disculpe que me meta en eso. ¿Me que dejas también es terminar? Después te importante. contesto. ¿Me dejas terminar? Después, No, yo- pero no después me te levante la contesto. mano. Le estoy preguntando bien. Este, Le estoy preguntando bien. Terminamos la reunión que tenía que ver con el G20, día importantísimo para la República Argentina en el día de ayer, y yo le decía, y va a poner los técnicos de Cancillería, y empecemos a tomar qué pasó en distintos lugares del mundo, porque no debe ser el único lugar del mundo donde hay pueblos originarios. Y tiene que haber habido conflictos también. Y tiene que haber habido métodos para resolver Pero en Chile, ese perdón, conflicto. lo que preguntaba Santiago es interesante porque Chile está viviendo un proceso electoral. Entonces, en Chile, en este momento, está también recrudeciendo la violencia de lo que en el caso chileno se llama la CAM, justamente porque Piñera podría ser el próximo presidente de Chile, hay una instancia más todavía electoral allí, y Piñera en su campaña política había dicho que va a ser muy severo en cumplir las leyes antiterroristas chilenas. Entonces hay una confluencia de factores de políticos, a propósito de lo que Santiago pregunta, tanto en Chile con la posibilidad de que Piñera vuelva a poder, y en la Argentina porque gobierna Mauricio Macri, a quien consideran, bueno, un gobierno de derecha. Entonces son grupos radicalizados que utilizan políticamente una causa justa, pero a mí no me vengan a decir que hay justicia en un parque nacional Igual, que es de todo, sí, mío, y hay un tuyo. dato. Sí, hoy, pero, Sí. Mira, vos preguntaste en qué país del mundo pasa esto y te dijeron ninguno. Yo conozco un lugar donde pasa esto, que es Hollywood, porque a veces escucho los argumentos y me parece una película del Far West. No, Luis, Solo no que es allá es fantasía y acá es realidad. Pues los argumentos esos son los del Far West modernizados. Yo no veo un Cheyenne, un Sioux, alguien reclamando territorios en Estados Unidos de esta manera. Y este grupo que tiene antecedentes de violencia, incendió una casa con gente adentro, con muertos y todo, fíjate vos hasta dónde llega nuestra ceguera, que la compañera, por decirle compañera como argentino, no ve violencia donde todos los demás la ven porque políticamente favoriza ustedes sus ven ideas. eso. Déjame, No, yo te no. escuché atentamente y estaba en desacuerdo mientras te escuchaba. Bueno. Entonces, si alguien que por pertenecer a otro signo político no se siente dentro de la democracia y prefiere apoyar esto para que su partido se vea beneficiado, estamos en el horno. Porque yo lo que estoy viendo es que los que están protestando por la muerte de este joven, de este inocente, de este hombre que fue usado, no protestan por los 44 que están en el fondo del mar, posiblemente. mentira, No eso los es una escuché mentira. nunca, no vi nunca una manifestación por ella. Vi manifestaciones violentas en Plaza de Mayo diciendo 44 menos, vi todo, violencia es el apoyo político que tiene esta marcha. Ahora, y tenemos que entender sí. que estamos de este lado nosotros. Pero yo pregunto una cosa, ¿podemos dejar de pelearnos entre nosotros Eso es y lo que ponernos de digo. acuerdo hacia un futuro en comunión conjuntamente? Digo, vamos todos para adelante. Acá lo que tenemos que hacer es cumplir las leyes. Todo reclamo justo, como en cualquier democracia, debe ir a la justicia. Claro. Como lo han hecho, mira, yo reconozco la lucha, por ejemplo, de Félix. Félix Díaz, que ha venido tanto tiempo al programa, tanto tiempo, ha hecho de todo, pero siempre apelando Nunca fuera de la ley. a la paz, al diálogo, a los valores. Ahora, a los palazos prendiendo fuego con balas de un lado y del otro, ¿Puedo no hablar vamos a de ir a cumplir ningún la lado. ley? ¿Puedo hablar Sí, de cumplir por la favor, ley sí, que señor. tanto Ajá. pregonamos de cumplir Sí. la ley? Nosotros habíamos votado que no se podía vender a extranjeros más de 1000 hectáreas. Lo primero, una de las primeras cosas que hizo Macri, dejar sin efecto esa ley.
Fíjate vos que estamos discutiendo cosas que Perdóname, no, para. ¿Por qué no le decís, Fran? Por favor, decile, Fran, que lo atienda cosas a que tienen Félix. que ver con esta realidad, ¿no? Estamos Sí, hablando María de Julia. tierras. Pero ¿durante qué gobiernos se compraron las mayores cantidades de los terratenientes de Estados Unidos vinieron a comprar la Patagonia Argentina sin que se realice el censo, sin que se respete la ley de glaciares, la minería como creció? La que la puede comprar la Sarabay. Chicos, no se entiende. No, todo esto ocurrió durante todos estos últimos años y vos estabas del lado del oficialismo. O sea que desde los 90, pero durante el kirchnerismo también se compraron muchísimos los esteros de Liberá, sin ir más lejos. O sea, mil cosas sucedieron mientras todos miraban para otro lado. Y por otro lado, vos estabas preguntando de qué lado está cada uno. No es hora de que no nos peleemos. Tal vez la pelea no es tan grande como la veamos nosotros desde aquí. Tal vez si nos ponemos a pensar o a hablar o a escuchar qué es lo que dicen los pobladores de Bariloche, ¿cuál es la interna que tienen los propios mapuches entre sí? Eso lo contaba yo el otro día. Los mensajes que te llegan de la gente del sur son tremendos. Gente totalmente pacífica, trabajadores, gente con su casita, que les prenden fuego a las casas, los echan en su casa, cosas tremendas. Por eso te quiero decir, ¿quién nos va a proteger? ¿Quién va a hacer cumplir las leyes a respetar los derechos de los pueblos originarios como debe ser? ¿Y quién va a hacer para contener estas filtraciones? Debiera ser la justicia, nada más Santiago. que 8 días que había desaparecido Santiago Maldonado, la comunidad, varias de las comunidades mapuches se reunieron en una asamblea y elaboraron un escrito en el que le pidieron al gobierno que separen a la comunidad mapuche de los grupos radicalizados como el RAM, porque ahí ya se habían encontrado armas en donde habitaban algunas de estas personas. Ellos pidieron y dijeron que estaban cansados de los actos vandálicos de este grupo radicalizado. Ya en un escrito, en esa circunstancia, que creo que es la más delicada que se ha vivido hasta ahora en el tema del conflicto. Ahora, también la polarización a efectos políticos, ¿no? O sea, darle a este grupo... El uso, sí. O sea, también es una... Volvemos al doble juego de la polarización de la derecha de la izquierda, de si volvemos al pasado o no volvemos al pasado. Digo, agitar también este tipo de fantasmas, hasta dónde está sobredimensionado el conflicto y hasta dónde es real y hasta dónde el gobierno puede hacer lo que está haciendo, puede hacer más, porque si estamos hablando también de un grupo reducido, no tiene las fuerzas, la inteligencia nacional para, o sea, aislar ese grupo, detener ese grupo, bueno, investigarlo como corresponde según María dice Julia, la ley. vos mira, yo creo que es lo lógico. Pero date cuenta del accionar de los jueces. El 18 es un día clave porque se va a determinar la extradición o no del señor Wala. Entonces por eso está todo este revuelo, porque toda esta gente pretende que permanezca en la Argentina. ¿Y por qué motivo? Pero ¿cómo lo llevamos a cabo si tenemos a un juez, Otranto, que hizo perder 78 días después que se haya ahogado Maldonado cuando no pudimos cruzar el río porque el perrito marcaba porque era Tierra Santa? Una idiotez absoluta. Creencia de gente, perdón, y no de todos los argentinos porque hay una ley de por medio. Pasamos a un nuevo juez. El juez Villanueva ha hecho un papelón sublime. Entonces lo que tenemos que encontrar órganos superiores a estos jueces de escasísimo nivel que en la Argentina no pueden resolver ni garantizar la seguridad del resto de los habitantes para hacerles un llamado claro de atención. ¿Qué sentido tiene mañana ingresar en este territorio tomado donde no va a haber una sola prueba? Ninguna. Absolutamente. Los argentinos nos debemos varias discusiones profundas simultáneamente y lo difícil va a ser darlas en tableros separados, un poco lo que decías vos, porque a su vez hay intereses de terceros políticos que buscan mezclar la cuestión indígena, es el sustrato irresuelto durante muchos años, con el RAM, con la oposición política al gobierno de Macri, y con todo eso ir navegando un agua de violencia. Me parece dos cosas. Primero, la separación entre las comunidades indígenas y las organizaciones radicalizadas, armadas y violentas, como decías vos, donde ya no hay, no es una opinión, hay muchos hechos de violencia, tanto en Chile como en Argentina. Se secuestraron granadas, armas, ametralladoras, armamento pesado en una de los allanamientos en Chubut, hace un mes y medio más o menos. Eso está ahí y la justicia no se hace mucho cargo. Ahora, hay un problema más delicado. Cuando llegamos al diálogo que todos queremos, ¿quién dialoga con quién? ¿Y cuál es el resultado de ese diálogo? Porque hay reclamos que pueden ser legítimos desde un punto, pero son ilegales. Y la ley es un límite que no deberíamos, los argentinos, darnos el lujo de seguir violando, porque lo hemos hecho durante mucho tiempo y así no fue. Entonces decís, yo tengo un reclamo legítimo, que es el que mi cultura dice que esta nena de 16 años
hay que hacer un campamento acá, pero la ley argentina lo impide. Sí, O sea, sí. eso no te lo podemos dar. Sigamos dialogando, sigamos negociando con vos afuera. Julio. Creo que hay un tema que planteó la señora que es el límite a la extranjerización de las tierras que para mí hay que tener en cuenta. Pero hay que darlo, eso me encanta dar Esa ese debate. limitación. Eso está bárbaro. Pero eso es en la justicia. Un día van a venir Sí. los chinos. Y es van a de comprar todos el eso. terreno. Sí. Digamos, ese debate no está unido a la violencia, pero es un debate que hace a la esencia del futuro político. Bueno, pero para un minuto, para eso está la política. Claro. Ese debate en cuanto a la venta indiscriminada de tierras Pero y si no en estoy todas las diciendo épocas. que eso votamos Sí. esa ley y fue derogada Sí. por el Eso es una presidente chicana. apenas asumió, es lo que ¿Pero qué estoy tiene que ver diciendo. eso con tiene que ver. este grupo Sí, radicalizado? yo lo que quiero Tiene decir, que ver, Santiago. estamos hablando de las tierras. Santiago, un segundo. Estamos hablando de las Perdóname. tierras que pertenecen Yo comparto o que no hay a que un grupo. extranjerizar la tierra, por supuesto, y estoy absolutamente en contra del decreto con el cual Macri cambió eso, pero eso no es lo que está en debate acá. Es lo que dijo Paulo recién. El señor Jones Wallace se puede comer 12 años de prisión en Chile porque seguramente Villanueva lo va a extraditar porque por muchos actos de terrorismo en Chile, y el grupo RAM, a medida que se acerque esa fecha, que yo no sé si va a ser 18 de diciembre, pero puede estar Claro. por ahí, tal vez se pase para enero, Ellos quieren va a postergar la feria. incrementar estas acciones Claro. raras para manifestar que están en desacuerdo con que se vaya este hombre. En estos momentos en Bariloche, mirá la locura, tenemos el G20 acá en la Argentina, que te puede gustar o no, que ayer Chiche le decía casa de té, no sé cómo le decía. Té canasta, yo le dije, Té porque le canasta. bajó el Tenés precio, sí. 1.500... Casa de té. Bueno, qué sé yo, 1.500 efectivos. 1.500 efectivos tenés. Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, una locura. Policía Aeroportuaria, detectores de explosivos, lanchas. No, lo que tenemos que Una partir locura. en una democracia que tanta sangre nos ha costado a los argentinos es que vivimos bajo normas, bajo leyes. Ahora, si todos estamos dispuestos a cumplir esas normas, digamos, es lo que decía Claudio, con eso no se tranza. Claro. No es muy complicado. complicado. Yo creo que este es el gran tema el que vos planteás. Claro. ¿Se está dentro o fuera de la Claro. ley? Estamos viviendo en democracia. Hay un gobernador electo en Río Negro que es el que ha denunciado al RAM. Y además yo les quiero recordar a todos que este Wala, que es el líder de estos mapuches radicalizados, Chile le ha pedido la extradición porque en Chile quemó a toda una familia dentro de una casa. No es el mismo él. No es Walla el que Es está. el- Él está acusado del incendio de Pisué Pisué. Del incendio. Sí, pero Jones Walla directamente no está en la muerte del matrimonio. No, Ojo. pero está Lo que el grupo sí es cierto, CAC. A ver, Santiago, sí. acá hay un contexto económico, Clarita, que vos decís que, o sea, muy fuerte. ¿Por qué se produce y por qué aumenta la violencia? En primer lugar, cuando Jones Walla cruza la frontera huyendo de ese pedido y esa búsqueda de la justicia chilena en 2013, en Argentina empieza a aumentar la actividad del RAM, que está totalmente coordinada con el CAM. En muchas situaciones. En Chile ha habido militantes, activistas del MIR, del Frente, o sea, militantes de la izquierda tradicional chilena armada, en las que le incautaron teléfonos celulares donde hay investigación de presunto tráfico de armas entre Argentina, porque cruzan la frontera en los pasos ilegales en los que no hay policía. Pero lo último que te digo es que hay un fondo económico. Macri... la señora dice que los empieza a perseguir, pero hay un fondo económico que es el siguiente. Empieza y hay una intención de incrementar la actividad petrolera. Cruza una importante línea energética por Vaca la muerta. cordillera. Vaca muerta. Entonces, está YPF, está Vaca Muerta, básicamente. Hay intereses multinacionales, pero la Argentina necesita incrementar sus fuentes de energía. La verdad que yo ya escuchando en estos días y hoy mismo acá ya no me queda bien en claro qué es lo que estamos discutiendo, porque se mezclan muchas cosas. Muchas, desde lo político, desde lo nacional, desde lo histórico, desde las creencias. Escuchaba ahora y se ha visibilizado el tema de la violencia de las RAM y esta protesta que es histórica, mezclando con los mapuches. Hoy en el Centro Cívico de Bariloche hubo una manifestación masiva de los mapuches, donde se reclama por esto que venimos manifestando. Y en esa manifestación, digo porque se lo trata a este chico, que me parece que estamos siempre equivocando el eje del debate. Acá lo que me gustaría que se debata, que se profundice, que se investigue, que se sepa, es la muerte de este joven. Cómo es que llegó
a ese lugar y por qué muere Lo están esta haciendo. persona. No, Después está bien, no pero la puede discusión entrar. tiene que ser Hay esa. una 5 días, balacera. 6 días. Mi sobrino era un digno ser mapuche, porque tratan de que era un perejil que no sabía dónde La estaba. mamá y no lo demás. dice eso. La mamá no dice. Espera un no dice. segundo. Igual dijo- es indistinto, si Nadie dice. si era o no Pero era. digo que es una Y lucha todo el que mundo son, lo cons- respeta. Una víctima, sí, por favor. que son conscientes, ¿no sabe? Que son conscientes de dónde están, se encargan de difamar. Que nadie diga que Rafael no era consciente de la lucha mapuche. Sus últimas palabras fueron: tenemos que seguir con la lucha. Entonces, este chico, activamente participante de esta lucha por las tierras y por los derechos que reclaman, fue asesinado. Y ahí participó un efectivo que este gobierno nacional envió. Entonces, tenemos que saber, ¿cuál es la política sobre los mapuches? Olvídate las RAM. ¿Cuáles son las políticas nacionales que piensan desplegar, aplicar, instalar respecto a este reclamo? ¿Cuáles son las políticas No de tomar gobierno? tierras. ¿Qué pasó? ¿Quién fue el que disparó? ¿Por qué no La nos centramos en las prefectura. políticas A ver nacionales? que tenemos ¿Qué es lo que está pasando con una esto? letrada acá, sí. ¿Qué tal? Doctora, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Dos o tres cosas. Yo creo que lo desolador es un grupo violento como los que estamos viendo estos días, pero es más desolador la no justicia. No hay justicia en el sur y por eso está pasando lo que está pasando. Nosotros tenemos una frontera donde hay 800 pasos sin control, que ese es uno de los grandes problemas que tenemos, porque entre otras cosas, como decían recién, si llega a ganar Piñera en Chile, es altamente probable que vengan para este lado. Y nosotros no estamos preparados para estos niveles de violencia. Ahora, en el sur también, en ese lugar, no se está hablando de cómo se están financiando incluso esos grupos violentos. Ahí hay un personaje poco conocido que se llama Genaro Veroiza, que es el que está adiestrando estos grupos, que vive en Aluminé, en una mansión, no vive como viven los mapuches, y que está siendo financiado por una corporación, que es la Corporación Purmarí, que es una corporación que en realidad se forma para administrar, se constituye en la época de Alfonsín para administrar todas las tierras. Rápido, porque tiene un problemita en el micrófono, sí, disculpe. Yo tengo el Sí, problema, sí. pero es un problema de la producción. A ¿no? ver, espere un minuto. No, que si no todo lo que diga no se va a entender absolutamente nada. Ya la cambiamos, sí. La censuramos, doctora. No, ahora vuelvo con No, usted. lo que decía a propósito de los grupos radicalizados y los otros grupos mapuches, eso es un poco la estrategia que intenta llevar adelante ahora el gobierno, porque justamente el INAI, que depende del Ministerio de Justicia, lo que el gobierno intenta o intentará como estrategia, veremos si lo puede lograr, es negociar con los grupos mapuches pacíficos, llamémosle, que tienen reclamos históricos y que deben ser atendidos, mayoría, que son la mayoría, para aislar a los violentos, ¿no? Que es una manera de acotar un poco a este grupo, pero claro, si, como decía la doctora, si la justicia no actúa, si las leyes nadie las hace cumplir y si los jueces son o cobardes o cómplices, pero no se es de entiende. ahora. Hay una mediocridad, la verdad, de muchos años en este tema. Primero porque a la Gendarmería, que tendría que haber estado ahí, se la corrió y se la llevó al Gran Buenos Aires. La Gendarmería es para cuidar precisamente las fronteras, para que no pase lo que decía la doctora, que haya tráfico de armas o de droga o lo que sea, Chile-Argentina. Pero la Gendarmería la mandaron al Gran Buenos Aires por la inseguridad que hay. Y segundo, por el rol mediocre de muchos gobernadores. Que nadie, yo no sé por qué nadie lo dice. Los gobernadores de la zona. Sí, lo que pasa es que acá nadie de mencionó Neuquén, también algo que se filtra acá, que es la extrema pobreza y la necesidad de muchísima También. gente Absolutamente. muy vulnerable. Me parece que son muchas cuestiones y nuevamente las miserias políticas que toman esto como caballito de batalla para filtrar algunas cuestiones, ¿no? Me parece que hay cosas que no tiene que haber grieta. En el cumplimiento de la ley no puede haber grieta. Lo que no queremos es más víctimas. No puede morir una persona más en democracia. Es una locura. Ahora, ¿quién va a cuidar, quién va a contener una situación tan delicada, ¿no? Pienso por la gente que vive allá también. Y por otro lado también está el reclamo genuino de los pueblos originarios que tienen tanto tiempo. Es una situación muy, muy sensible, pero parece que entre todos nos tenemos que poner de acuerdo. El gobierno principalmente tiene que tomar esto, cartas en el asunto, y después tiene que haber una oposición que colabore en pos de esta democracia, porque si no nos terminamos matando entre todos y no vamos Mirá la primera consecuencia. a ningún lado. Sí. Todos estos episodios del RAM, vos sabés que empieza la temporada
de verano y esto está afectando al turismo. Que en más de una oportunidad hemos dicho que acá hay una enorme responsabilidad del gobernador, de los distintos gobernadores de Río Negro. Río Negro es una increíble provincia y sin embargo no hubo mucho desarrollo. Y Neuquén. Toda la zona. Y toda esa zona. Y lamentablemente viven más del turismo, algún que otro sector, y no lo han desarrollado. Y todo este episodio lo que hace es perjudicar a mapuches también que esperan la temporada para poder don Julio, vender. Lo escucho, por favor. No quiero ser petulante, pero esto lo veo yo tan sencillo. Porque estamos dando vuelta y vuelta y vamos por las tangentes, que esto, que la frontera. Acá lo que yo observo de hace tiempo, todos nosotros que estamos acá, junto con muchos más, es lo que yo designo esa mayoría silenciosa. Y estamos psicopateados y acobardados por una minoría bulliciosa. ¿Está claro? Entonces en eso entramos en explicaciones inexplicables. Y ahora le hablo como juez. Sed lex dura lex. Aplico la ley. El primer esclavo de la ley es el juez. Y la tengo que aplicar. Y no hay que temerle miedo a ningún poder, ni siquiera a la opinión pública. Lo que digan. Hay que actuar en conciencia. Ahora, ¿sabe lo que pasa? ¿Quiénes son los jueces? Entonces, que los jueces... ¿Quiénes designaron a esos jueces? Y a esos legisladores, ¿quién los eligió? Entonces, si hacemos la cadena, en última instancia, es responsable la gente. Entonces le doy un mensaje. Que voten a comunistas, a conservadores, pero que voten a gente honesta. Eso es fundamental. Y le digo esto que ya lo he dicho varias veces y sobre todo a los jóvenes. Yo ya tengo una edad de adolescente. El orgullo de ser argentino. Yo era un habitante de la nación argentina. Ahora estamos, desen cuenta, con ciudadanos en un territorio poblado. Jueces cobardes, como acá bien dijo la señora, o comprometidos. Y el otro día me preguntaron cómo me designaron, no sé, algunos, ¿no? Que le causé risa. Y le voy a decir lo siguiente, en base a esa experiencia, como no pedí nada, el que no pide nada no tiene ninguna obligación. Y acá, y en los bares, hay mucha gente idónea. Lo que pasa que no tienen oportunidades, como en la época de mi padre, hijo de inmigrantes, socialista, que era una mala palabra, sin embargo, con méritos, el Estado lo tuteló. Acá no, el Estado es un ancla. Sí, Julio. Interesantísimo. El padre socialista a mí también me pasó, fue maravilloso, porque la inmigración era muy fuerte, esa concepción ideológica. Yo lo que siento es que hace un tiempo la Argentina, el poder económico, dejó de lado el debate de ideas. Las ideas tienen muy poco peso al lado de la dimensión de los grupos, los sindicatos. El poder económico no soporta el debate ideológico. Totalmente. Exacto. Y esto es para mí una coyuntura difícil, porque cuando uno escribe, piensa, opina, en alguna medida te miran como un gil, como que sos alguien que cree en algo que ellos ya superaron. Y en la Argentina los intereses han ido aplastando a las ideas. Y esto es lo que estamos viviendo como consecuencia. En este momento de tanto ruido y tanta polarización, yo coincido con lo que decía don Julio, ¿no es mejor aferrarse a algo concreto que tenemos que es la ley? Está bien, pero esa ley tiene que ser expresada en algún tipo de acercamiento de las fuerzas democráticas. Aquí se toma el conflicto y lo usan para atacar al gobierno. Entonces, si la oposición ve al gobierno como enemigo y no como adversario, la democracia está bien. Pero da miedo. Vamos al próximo informe, por favor, después de los dichos de... Cerraste impecable, Julio, como siempre. ¿Qué pasa con el grupo Indalo? ¿Qué pasa con la comunicación? ¿Qué pasa con los compañeros que están trabajando ahí? Crisis en los medios y se generó un nuevo grupo. Después de Indalo llega el grupo Seibo. Mirá.
¿El fin del Grupo Indalo? En un comunicado oficial, los nuevos dueños anuncian el cambio de mando. Sin embargo, la justicia no permite la transacción. Cristóbal López parece acorralado. ¿Tenemos que hablar de Indalo o tenemos que hablar de Seibo? Rebautizan al ex holding de Cristóbal López como Grupo Seibo. Tengo un documento que está firmado por los que dicen son los nuevos dueños de Indalo. Comunicado OP Investments. Los representantes en Argentina de OP Investments, Ignacio Rosner y Santiago de la Torre como presidente y vicepresidente respectivamente, en los directorios de las compañías del ex Grupo Indalo, en un nuevo paso hacia el relanzamiento de las empresas, anuncian que Grupo Seibo es el nuevo nombre y la nueva identidad visual del grupo empresario. Este es el documento del escándalo. El Cronista. Nuevo dueño cambia nombre de Indalo aunque la compra aún no está aprobada. Cristóbal López no le puede vender nada a nadie porque está bajo proceso en una causa penal y ni la FIP ni el juez de la causa va a permitir que venda o mueva un ladrillo de ninguna empresa hasta que presente un plan serio con dinero incluido para empezar a pagar una enormidad de deuda fiscal fraudulenta que a esta altura con los punitorios y las penalidades llegan a 10.000 millones de pesos. Grupo Seibo, a ver, Johnny, sí. A ver, pasaron dos cosas que se contradicen entre sí. Grupo Seibo, sale el señor Rosner a decir, bueno, ahora no se llama más Grupo Indalo, estamos hablando de los dueños de C5N, Radio 10, Pop Radio, para que la gente entienda, Mega, y cambian su nombre a la Flor Nacional Argentina. 170 sociedades, no solo los medios, ¿no? 14.000 puestos de trabajo, pero al mismo tiempo sale el juez Ercolini, hay un fallo del juez Ercolini, y dice, no, el Grupo Indalo no se vende porque los bienes están inhibidos. Con lo cual, pónganle Seibo, el nombre que vos quieras, que no se vende. Le da la razón a la FIP, que la FIP el otro día había dicho algo fuertísimo. Había dicho que Cristóbal López quiere vaciar el Grupo Indalo, salvo para quedarse con algunos bienes suntuosos que él no quiere regalar. 3 aviones, 8 vehículos, 3 departamentos en el Madero Center, viste que él vive ahí. Uno se lo alquilaba a Cristina y otro lo tiene. 2 casas en un barrio cerrado. Un restaurante en Radatili, en Chubut, que tiene 100 mesas, etc. Y una empresa productora de aceite de oliva en Catamarca. Esto dice la FIP. Y aparece el juez Ercolini y le da la razón a la FIP y le dice, no se vende. Esto, por supuesto, afecta a los trabajadores de prensa, que nos preocupa muchísimo porque no saben qué va a pasar con su futuro. No solo lo de prensa, a todas las empresas del grupo. Este 170 son. Son un poquito menos las que están bajo el juez Ercolini. Objetivamente la situación hoy es que el dueño real sigue siendo Cristóbal López, pero que no está al frente de las empresas. O sea, literalmente él ya no está en las empresas. Y el que manifestó su intención de comprar, que en el comunicado siempre dijo sujeto a la aprobación judicial, porque obviamente yo puedo querer comprar algo, pero si está frente a un juicio, lo va a determinar la justicia, que ese es el fallo de hoy. Por lo tanto, hoy la inquietud que tenemos es quién va a conducir, porque evidentemente se supone, se especula o se piensa que Rosner, ante este impedimento legal, no va a avanzar, no va a seguir. Pero lo que pasa es que me parece a mí que la estrategia de la empresa, al querer demostrar, nosotros estamos al mando, nosotros somos el nuevo grupo, es una estrategia de marketing justamente para que los medios que están bajo su tutela o ellos querrían tener, que no están las aprobaciones realizadas, por lo tanto la compra no está hecha y ellos no son los nuevos dueños, ellos tienen que dar una imagen de fortaleza de que siguen en pie los medios, de que siguen vivos para las gran audiencias. Parte de esos medios les va muy bien. No, yo quiero ser muy respetuoso con esto porque en el medio hay mucha gente que trabaja ahí. No sabemos si vamos a cobrar. Pero para el público de hecho, general. acá nuestra compañera Diana que trabaja ahí. Diego, vos también trabajás ahí. Claro. Y bueno, yo trabajé hace muy poco tiempo ahí, así que sé lo que les está pasando a muchos compañeros que trabajan en medios, muchos de ellos muy exitosos y que están con una incertidumbre tremenda. Lo que se preguntan desde dentro por algunos compañeros que hablé es por qué, de alguna manera, el gobierno, no facilitando, pero sí dándole viabilidad, no hace posible esta venta, pero ¿sabés qué pasa? Esta compra, para que las empresas puedan seguir funcionando, para que ellos puedan cobrar. Claro, pero vos tenés un holding de 100 y pico de empresas y sociedades, que no son solamente los medios. Vos tenés una FIP, que no es el gobierno, a la cual le debés 10.000 millones de pesos. Vos te hiciste de un grupo de medios
con un dinero que no es legítimo. ¿Por qué? Porque ese dinero tendría que haber sido aportado como impuestos. Y además acá hay acreedores y hay juicios muy importantes, creo que entre ellos Longobardi y un montón de gente, que cuidan patrimonialmente la situación porque ellos son acreedores de juicios que tienen con la empresa. Entonces no es, yo me meto en cualquiera, genero una deuda de 10.000 millones de pesos. ¿Qué culpa tiene el trabajador? Exactamente. Pero, perdóname, si vos y yo tenemos un negocio y tenemos 4 empleados y somos un desastre y le debemos una vela a cada santo, ¿sabés qué nos hacen? Nos decretan la quiebra. Le pagamos a los empleados, que es lo que corresponde, pero no podemos nosotros mantener vivo una fuente laboral sin pagar los impuestos. Volvemos un poco a lo que decíamos Estos tipos tienen que Volvemos pagar. a lo que decíamos hoy. Debemos vivir bajo leyes, bajo normas. Claro. Bueno, la gente que está fuera de la ley tiene que pagar por eso. Ahora, yo lo que pienso es en la gente que fue a trabajar. Que ahí está el tema, y que Santiago. sabe Quiero decirte algo. Que Sí. este problema que existe con Cristóbal López o con los nuevos dueños, quien fuera, que no se pague con el empleo de la gente. ¿Vos has cobrado? He cobrado, como hace muchísimos años, 20 días después. Lo que sí, en este momento, si bien la empresa nos envió un comunicado que están tratando de solucionarlo, nos quedamos sin prepaga. Entonces, ahora recurrimos a la obra social, pero hay casos muy particulares donde hay gente que necesita. Conozco un caso muy importante de una desesperación de alguien que tiene un hijo con un compromiso muy importante de salud, que corre riesgo de vida, y al no tener obra Es lo social que no le lo puede corresponde atender. Hay cobrar, situaciones tener una obra críticas, social, pero sí. digo esto, hay que hacerse cargo de eso. Lo que yo solicito y que en nombre de los trabajadores, que son 14.170 empresas, es que es parte de la coyuntura nacional. No digo ni que se le condone la deuda a Cristóbal López, ni que sea declarado inocente, ni que los nuevos dueños la tengan toda fácil, pero que sí que se siente una mesa de diálogo, autoridades nacionales, de impositiva, de la FIP, los nuevos dueños, los anteriores, pero que garanticen las fuentes laborales. Pero todas, 14.000 personas que no pierdan el laburo. Me parece que todos los caminos nos conducen siempre al mismo lugar. Porque este tema está también judicializado. Sí, es la justicia. Entonces, acá hay un organismo como la AFIP que le reclama a un señor que era dueño de un medio de comunicación y a partir de ahí se dispararon una serie de causas. O sea, siempre los resultados son producto de un origen. Entonces, la pregunta es, ¿el gobierno puede sentar a una mesa de diálogo? Podría hacerlo, ¿por qué no? Ahora, ¿qué posibilidades tiene de avanzar esa mesa de diálogo cuando está todo en la justicia? Hay que hablar con el juez Alcolini. Hablan tanto con la justicia. Yo que quiero, no pasa nada. y en eso me parece que tiene razón, no tiene nada que ver los trabajadores con el origen de este problema. Ahora, no es menos cierto que este grupo, o por lo menos lo que lo reclaman los mediático, trabajadores es agilidad para ellos salir de esta situación. Está bien, pero estuvieron alineados Sí. y pudieron acceder a eso producto de algo que dejaron de hacer, que fue pagar. O sea, todos nosotros pagamos los impuestos, estos señores no pagaban los impuestos Álvaro, y se hicieron de promedio. Vos tenés que pagar los impuestos acá y en la China. Pero está bien. En cualquier lugar del mundo. Vos tenés que Pero pagar, está es un bien. delito ¿Los no pagar pagaron? impuestos. Ahora, en eso estamos de acuerdo. Lo que reclaman los trabajadores es, me parece que en eso están todos de acuerdo, que tienen que pagar y no están a favor de esta gente. Lo que dicen ellos es darle agilidad a este tema, Pero así pueden yo ellos entiendo lo que vos salir planteás. de este momento. Ahora, de esta si vos tenés transición. un juez, si hay un pedido de quiebra, si el otro viene y te embarga, el otro viene y te inhibe, es muy difícil que vos lo puedas resolver en una mesa de diálogo, porque empiezan a correr otras cuestiones. No, yo lo que digo es, a ver, acá viene una empresa nueva. Obviamente, los trabajadores ni hablar. Eso es una cosa aparte de lo que estamos hablando. Los trabajadores tienen que cobrar su sueldo, tienen que tener prepaga, eso ni hablar. Pero acá viene una empresa nueva, Rosner, esta OP Investment, y dice, bueno, yo ahora me hago cargo de todo. Pero guarda, macho, te estás comprando una empresa que tiene 10.000 millones de pesos de deuda. Claro, pero eso sabrán cómo pagarlo. ¿Y qué hacen? Pero no lo pagan. ¿Sabés lo que ofrecieron? Espera, te cuento esto. Ofrecieron un aporte inicial de 950 millones de pesos. Pero para, hay un minuto. Pero Pará un minuto. Vos los impuestos los tenés que pagar, en eso no transo con nada. Vos tenés que pagar. ¿A quién le gusta pagar eso sí es impuestos? la A clave de nadie. Todo el mundo paga más impuestos que prácticamente estamos entre los 5 50% que más salario, gustan del se va. mundo. Digamos, en la Argentina se pagan más impuestos que prácticamente en todo el mundo. La mitad. La mitad de lo del que ganás salario. trabajás para el Estado. Mirá lo que nos devuelve el Terrible. Estado, ¿no? Así que si alguien no paga los impuestos es un delito. Yo lo corro eso. Me parece que el reclamo, en lo que decíamos con Diego, es
que el pedido está en darle agilidad, viabilidad, herramientas para que una empresa pueda entrar. Vos no podés avanzar hasta tanto. Legalmente es imposible. Pero no, a ver porque que tenemos una abogada acá. A ver, un minuto, sí. Algo que se está escapando. La doctora, sí. No, es imposible. Es imposible. Porque hay plazos procesales, hay planteos y hay situaciones que se superponen. Es decir, yo obviamente coincido absolutamente en que y los trabajadores van a tener una prioridad de pago, resuelto el tema impositivo, que son los primeros en cobrar. Pero estamos hablando de lo que estábamos hablando recién. Hay una justicia y leyes y hay que cumplirlas. Totalmente. Y en el marco de eso no es viable una mesa de diálogo, pues no es legal una mesa de diálogo. Pero ¿quién es responsable, doctora? ¿Quién es responsable? Porque acá hay un delirio. Acá el señor López, perdón, acá el señor López y el señor de Sousa viven como reyes, no se los ve demasiado afectados y tienen a toda la gente parada y cobran como la mona. Y lo de la, lo de la prepaga tendría que intervenir la justicia porque creo que no es legal dejar a la gente desamparada, es una vergüenza. ¿Quién determina quién paga, doctora? Porque acá hay gente que supuestamente está pero no está, y gente que está, los nuevos, y que por la ley no están. Por eso es lo que el tema está judicializado. El tema está judicializado. Todos los planteos se van a hacer en el marco de esa causa que hay. Van a entrar los trabajadores con sus planteos, la AFIP que va a mantener el suyo y que va a cobrar primero. Prioridad de pago tiene la AFIP. Y después vienen los trabajadores, y después vendrán los proveedores, y vendrán los terceros y todos los demás. Pero ahora hay sueldos, sueldos, aguinaldos. Van a tener prioridad de pago, pero si vos preguntás... ¿Qué es lo que pasó? A ver qué es lo que pasó, porque deshacemos un poquito. No están las 170 empresas y los 17.000 trabajadores o 14.000 involucrados en esto. No es así. Por ejemplo, el Banco Finansur, que es el banco de Cristóbal López. Se escucha todo. Se escucha todo, sí. Está abierto el micrófono, sí. Digo, el Banco Finansur, que es el banco de Cristóbal López, se pudo vender. La justicia dijo, ok, esto no hay problema. O sea que no es todo el grupo, primero. Segundo, ¿qué es lo que dijo hoy el juez Ercolini? Dijo, la maniobra o la oferta que había hecho Cristóbal López, que le voy a explicar muy brevemente, porque si no, no vamos a entender qué es lo que pasa. ¿Qué dijo Cristóbal López? Yo estoy inhibido. Oferto una cosa, levanten la inhibición un poquito, yo transfiero las acciones al señor Rosner, me corro, inmediatamente después embargan esas acciones para que se pueda pagar la deuda. ¿Qué contestó Ercolini? No, señor, la deuda es suya. Usted no transfiere nada. Y esto es muy importante, porque acá estamos investigando un tema económico y un fraude al Estado, que es un tema penal gravísimo, por el cual yo creo que están dadas todas las condiciones para que el señor López esté preso, por entorpecer la justicia con todas estas cosas. Entonces, cuidado, dice, usted no puede transferir nada hasta que usted no pague con su avión. Ahí están los trabajadores, pueden cobrarse del avión, los de las empresas que andan bien, los casinos. Si él logra deshacerse de las empresas con el señor Rosner, que tampoco es un rol que no está muy claro, pues sí, como decía Johnny recién, ¿qué hace este señor Rosner dando directivas y poniéndole el nombre nuevo a una empresa que no es de él ni va a ser de él? ¿Y qué pasa con Ideas del Sur, que es una de las empresas también, Johnny? Y mira, yo hoy consultaba a fuentes allegadas a Tinelli y están en recontras problemas, graves problemas, porque ellos salen ahí desde la corte, el estudio, y tienen problemas desde logística chiquititos del día a día, qué sé yo, remises. Taxis que no han cobrado. Taxis sin cobrar, el otro día hubo una marcha, problemas de sueldo. Le deben al propio Marcelo Tinelli, que al lado del tema de los laburantes es menor, porque Marcelo tiene resto, Marcelo puede, pero también tienen una deuda con Tinelli, con los jurados. O sea, hay un problema enorme con Ideas del Sur. Con lo cual, lo que yo te digo es que lo que decimos de la agilidad es un problema enorme, porque hay una interna en el propio gobierno. Claro. De un lado lo tenés a Abad, de la AFIP, que se pone duro y dice, no, pará, paguen los 10.000 millones de pesos, y que lo pague, como dice Saboya, que lo pague Cristóbal. Pero después aparecen algunos amiguitos del actual presidente. Aparecen los Torello, aparecen los Caputo, que traen esta gente, como los Terranova de Mendoza, o los Rosner, que yo no sé de dónde salieron, y le dicen esto, che, agilicemos un poco y que se lo vendan a los amigos de Macri, para que cambie la línea editorial. Así no vamos a solucionar nada. Igual para mí eso, para mí eso es pescado podrido, porque si alguien que no le importaba absolutamente nada lo de C5N es al gobierno de Macri. No, pero una cosa Macri y otra cosa son los amigos. Me parece que ha sido totalmente funcional en esta polarización que entró el gobierno, en este blanco-negro,
creo que las voces tan extremas, tan disidentes, le sacó provecho a la gente de... Es más, es absolutamente así como decís. El gobierno no solo se declaró prescindente de esto, sino que le dijo... El gobierno, sí. Roessner fue a mantener una reunión en la Casa Rosada. Y en la Casa Rosada lo que planteó Roessner fue, mira, yo lo que te pido es, me deben tanto, tiene una serie de deudas con el Estado, por la constructora y por otras empresas, yo lo que te pido es que me agilices los pagos, ya que hablamos de agilizar. Y la respuesta del gobierno a este pedido, que no es, si se ponen a pensar, no es que pidió gran qué, pidió que le saquen más rápido lo que le adeudan, le contestó que no lo van a sacar ni más rápido ni más lento, simplemente en los tiempos que sale. Cuando yo pregunté a una fuente me dijo, no nos importa nada, que actúe la justicia como debe ser. Exactamente. Ahora, somos 16. Acá somos 16. Somos 16. Levante la mano a los 16. ¿A quién le gusta que lo critiquen, que lo denuncien o que los escrachen con cuestiones que son irregulares? ¿A quién le gusta que hablen mal de uno? A nadie, pero ¿sabes qué? ¿Y a quién, cómo al gobierno le va a gustar que ese 5N que tenga la línea de tiempo que tiene? Fue funcional. Que alguien hable mal de vos. A nadie. ¿Cómo el gobierno va a querer ¿Cómo el gobierno va a querer un canal como ese 5N que tenía Navarro que te metía? Porque acaban de comprar una sobreventa. ¿A quién le va a gustar que te haga eso? A mí no me gusta que me maltraten con la plata mía. Créeme, digo que a nivel comunicacional eso... tomando de boludo. Nadie le sacó más rédito que Cambiemos. No le serví, no lo quería. Mirá cómo gana Cambiemos. Esto, mirá, Cambiemos gana las últimas elecciones, y esto le ha molestado a mucha gente, todavía con mucho para comprobar, digamos, con mucha gestión todavía más o menos. Digamos, a medio camino. Sucediendo. Hay una vieja forma de agresión que siempre es funcional al poder de turno. Punto. Cuanto más imposible planteás, más ayudás a que el poder siga tal cual está. Y a mí me parece que ese tipo de crítica, el gobierno... Es decir la verdad de lo que está pasando, no es mentira, no es falso. Yo no digo que sea verdad. Hoy aumentó la luz, aumentó el gas, ¿qué estamos hablando? Esto hay que decirlo. No digo que sea verdad o mentira. Digo que quien lo comunica favorece al poder, aunque sea verdad lo que le hacen el juego. Perdón, Julio, hay una realidad incontrastable, Diego, que vos la tenés que ver más allá de lo que vos pensás, porque en un clima polarizado, al gobierno le sirve que esté Cristina. No le sirve que digan verdades. ¿Me dejás que te diga una cosa? No seas tan necio, escuchá. Pero, querido, le dieron, de todos los grupos, es el segundo que más pauta recibió. Si el gobierno lo quería exterminar, y es un gobierno como el anterior, que a mucha gente le ponía el pie encima, en 2 minutos los tenía fuera de circulación porque no le daba pauta. Lo han hecho de otra forma. Es el grupo que recibió en segundo lugar mayor cantidad de pautas. No sirvió. ¿Vos te crees que lo de Silvestre, lo de Navarro? ¿Sabés qué pasaba con Navarro? Lo hicieron ahora, las operaciones de Navarro al otro día estaban disueltas porque eran estupideces que le decía la Cámpora y que no tenían comprobación. Lo hicieron, pero más Diego, no sirvió. Yo me acuerdo de Navarro diciendo Scioli presidente. Estaba anunciando la presidencia de Scioli. Te toman por boludo. Tanto habla la verdad Navarro. De hicieron una sarta de estupideces de mentir al día siguiente. Pero vamos a aclarar el tema de impuestos. Hay evasores y hay morosos. Evasor es el que falsea la declaración jurada, el moroso es el que se demora en pagar, y un tercer grupo, que es agente de retención, cada vez que cargan nafta te dan plata para que se le entregues inmediatamente al Estado. Esos son. Ese está en la categoría ladrón, para hacer una cosa simple. Entonces, no le pueden hacer un plan de pagos a un chorro. Es como quien que asalte un banco y le hagan un plan de pago para que le devuelva el dinero al banco. No, va preso. Ahora, lo que le dicen al grupo es, vos pones la plata al contado que te robaste, y seguí adelante con las empresas, pero devolver lo que te robaste, no es lo que evadiste, lo que te robaste. Esos 10.000 millones de pesos son plata robada. Ahora, si no lo hace, va a pasar como pasó con Finansura. Finansura el Banco Central la dejó vender, pero la plata se deposita en el juzgado y va a la FIP. Claro, no ahora, se trabó la venta porque el que lo compró, justo el grupo Fiorito, tiene una causa judicial en segunda instancia y el Banco Central no le pudo probar la venta, así que está el Banco Financiero de nuevo a la venta. Otra vez. Con los medios va a pasar algo similar. Se van a ir vendiendo uno por uno en la medida que él no pague, pero lo va a vender el Estado. No, digo, ¿qué